Bueno, egunon, buenos días a todas y a todos. Un año más, aunque es evidente que este año es especial, las tres diputaciones forales organizamos de forma conjunta la campaña de verano Udalekuak 2021, que incluye una amplia oferta de programas de carácter lúdico-educativo dirigido al colectivo infantil y juvenil de todo Euskadi. Es por ello que me acompañan mis homólogos Lorea Bilbao, diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte en Vizcaya, y Arkaitz Millán, diputado de Cultura, Cooperación, Juventud y Deporte de Guipúzcoa. A ambos, bienvenidos a Álava. Ya saben que el principal fin de las colonias de verano es ofrecer a este colectivo un espacio lúdico de convivencia donde puedan afianzar su autonomía personal. Con una oferta de actividades amplia y variada, se ofrecen desde actividades de carácter medioambiental en granjas escuela, actividades deportivas como el piragüismo, senderismo o vela, o actividades lúdicas como juegos, excursiones o talleres. Tienen toda la información, tanto general como específica, de cada provincia en el dossier que les hemos adjuntado. Por hacerles un resumen de lo más importante, y lo primero, este es un año muy especial, en el que los padres y madres deben saber que si se celebran los Udalekuak es porque en el momento de su celebración serán unos Udalekuak seguros. Bien porque la situación del momento no lo impida, pero sobre todo porque en el caso que la situación sí nos lo permita, cumpliremos los protocolos de forma absolutamente estricta. En todas las actividades se tomarán medidas de seguridad necesarias y todas ellas estarán tutorizadas por profesores cualificados. Este año participarán un total de 2.321 niños y niñas de los tres territorios, de edades comprendidas entre los 7 y los 13 años, desde el 1 al 29 de junio. Por Álava, concretamente, serán 815 plazas. Hay que tener en cuenta, además, que en el pro de la integración de las necesidades educativas especiales, reservamos el 5% de plazas para este colectivo. Son, evidentemente, menos plazas que en un año normal, pero serán 16 instalaciones las que utilicemos. En concreto, nuestro territorio histórico utilizará 4: Tuacha, Barría, Espejo y la novedad de Bernedo. Los turnos que se ofertan son de 7 días. La cuota acordada por las tres diputaciones este año será la misma que propusimos el año pasado, 130 euros, sin contar, por supuesto, con las bonificaciones que ofrece cada territorio para perceptores de ayudas sociales o familias numerosas. El precio incluye alojamiento, todas las comidas del día y el servicio de dinamización, seguros, así como el transporte de ida y vuelta. En cuanto al idioma, como otros años, existirán dos opciones, euskera y en bilingüe. Esta segunda alternativa permite usar ambos idiomas y el grupo se adapta al grado de conocimiento del propio grupo. Las inscripciones en el caso de Álava comenzarán el próximo lunes 22 de marzo, terminarán el 31 de marzo y el sorteo se realizará el 14 de abril. Una novedad importante, al menos en el caso de Álava, es que todo este proceso, tanto el de inscripción previa como el de la confirmación de la reserva, va a ser telemático en la web y requerirá de un certificado digital en vigor para la reserva de la plaza. En el dossier, además de remarcarlo, informamos cómo poder conseguir ese certificado. Va remarcado en negrita. No se confirmarán las inscripciones y entrega de documentación en nuestras oficinas. Por último, la oferta de Udalekuak que realizamos junto a Vizcaya, Guipúzcoa, desde el Instituto Foral de la Juventud de Álava, son, con las mismas fechas de inscripción, ofertamos también 70 plazas más para la colonia de inglés y el programa Euskalaka para jóvenes de 12 a 13 años, y los de Gazte Bidaiak, que ofertan 305 plazas para jóvenes de 14 a 17 años y posibles 17 experiencias más. No quiero extenderme demasiado, porque somos tres oradores, pero si alguien quiere más ampliación sobre todo esto último, lo haré en las preguntas, encantada. Tienen, eso sí, toda la información en el dossier que les hemos presentado. Y sin más, les dejo con Lorea. Eskerrik asko, Ana, egunon guztioi, eta lehenengo eta behin eskerrak emotea tokatzen jat bai Arabako Foru Aldundiari eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiari beste urte batez posible izan dugulako elkarlanean aritzea urteroko Udalekuak programa garatzen. Ez da daukagun lankidetza bakarra, baina bai uste dut azpimarragarria dela guztion artean egiten ditugun lanak
behar diren tokian jartzea eta hau beharrezko zan, aurten inoiz baino gehiago. Y luego agradecerle a Ana también la cálida acogida. Siempre es una gozada venir a Araba, venir a Vitoria-Gasteiz, pero bueno, con estas acogidas que nos dan, pues todavía se agradece más, así que estamos en casa. Udalekuak 21 programarako izen emateko epea Bizkaian, martxoaren 18an, aste honetan bertan, ostegunean, zabalduko da, eta azken eguna izena emoteko martxoaren 30 izango da, eguerdiko ordu 1:30 arte egongo da irekita izen emote epea. Aurten, atarako ditugun plaza kopurua 822 dira. Bizi dugun COVID egoera honek, plaza kopurua gutxiagotzera eta egokitzera bultzatu gaiturako, segurtasun eta berme guztiak mantendu ahal izateko. Bizkaia abrirá el periodo de inscripción para Udalekuak 2021 este mismo jueves, el día 18, y estará abierto hasta el día 30 a la 1:30 del mediodía. Se abrirá a las 10 de la mañana, el día 18 a las 10 de la mañana y se cierra el día 30 a la 1:30 de la mañana, del mediodía. Este sorteo establecerá el sorteo público que se celebrará el 27 de abril a las 10 de la mañana, establecerá el orden en el que posteriormente van a ser adjudicadas las plazas, así como también el orden en el que quedarán dentro de la lista de espera todas aquellas solicitudes que no hayan obtenido plaza. Este año se ofertan 822 plazas en Vizcaya, un número claramente inferior al de años anteriores, pero esta bajada ha sido debido a que necesitamos minimizar los aforos por la situación de la COVID que estamos viviendo. Las plazas serán distribuidas en diferentes franjas de edad y modelos lingüísticos. Se ofrecerán 754 plazas en euskera y el resto serán plazas bilingües. Bizkaian 7 egunekoak izango dira egonaldi guztiak, uztailean 7 eta 13 urte bitarteko haurrentzat. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 16 instalazio izango dabez eskura. Bizkaitik, euren eskura jartzen ditugun instalazioak, dira Gorliz, Lapurriketa, Lurraska, Sugaztieta edo Larboleda, seguruenik ezagunago izango dozue Larboleda, Sugaztieta edo euskarazko izena, Meakaur eta Bertiz. Bertan, txikiek, gaztetxoek, era askotako jarduerak egiteko aukera izango dabe. Txalaparta, mendi bilaldiak, herri kirolak, korrin barruan izango dabez trontza, mazorkak, sakulariak, txingak, sokatira, denetarik, tailerrak, karroien jertziera, arborismoa, rokodromoa, ferratabideak, arkutiroa, eskalada, rapela, piraguismoa, orientazio jokoak, jinkanak, pizka bat, danetarik. Azken finean, egonaldi horreitan, aurrek gure kultura hobeto ezagutzea, kirol modalitate desberdinak praktikatzea, eta naturarekin harreman sendoa, egokia izatea lortu gura dugu. Eta guzti hori, euskaraz gozatuz, jardunez eta jolastuz. Bizkaia ofrecerá estancias de 7 días de duración en julio para niños y niñas de entre 7 y 13 años en 16 instalaciones ubicadas en Araba, en Bizkaia, en Guipúzcoa y en Nafarroa. Desde Bizkaia hemos contribuido al programa con las siguientes instalaciones: Gorliz, Lapurriketa, Lurraska, Larboleda, Meakaur y Bertiz. En ellas los chiquis podrán realizar actividades muy variadas, tales como chalaparta, senderismo, herri kirolak, piragüismo, slackline, vías ferratas, tiro con arco, escalada, juegos de orientación, gincanas, talleres de diferente tipo, hasta de alimentación, actividades con animales, huerta, un poco de todo. Al final serán estancias en las que pretendemos que los niños y las niñas aprendan, que obtengan conocimientos sobre nuestra cultura, que practiquen deportes, diferentes modalidades deportivas y que estén en contacto con la naturaleza. Todo disfrutando y divirtiéndose en euskera. Y querría comentar que el programa Udalekuak 2021 ha avanzado antes Ana, pero podrá variar en función de la situación en la que nos encontremos en ese momento. Es decir, es un programa
que en estos momentos está diseñado y lo ofertamos, pero cualquier tipo de variación que haya que hacer, porque la situación esperemos que vaya mejor, la haremos. Vamos a cruzar los dedos para que no haya adaptaciones porque la situación vaya peor, ¿vale? Vamos a impulsar que entre todos y todas, manteniéndonos firmes en todas las normativas que nos recomiendan para tener mejor situación en estos momentos tan complicados, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que lleguemos a verano con una situación mucho mejor que la del año pasado, mucho mejor que la de ahora, y que si hubiera que hacer alguna adaptación, se haga porque la situación ha ido a mejor y tenemos más posibilidades de juego. Creo que es importante también decir que todas aquellas entidades que vayan a participar tienen establecido su protocolo COVID, tienen dentro de ese protocolo una formación específica para los monitores y las monitoras, y yo creo que eso es importante también decirlo, y que por supuesto todo tema de mascarillas, productos de higiene y demás será aportada por las diputaciones. Espero dezagun, beraz, egoerak hobera egitea, udan orain baino egoera hobean egotea, gure haur eta gaztetxoek disfrutatzeko aukera izatea, igaz ez ziren posible izan udalekuak, aurten benetan bultzada berezia emon nahi dautzegu, batez ere egoera honetan beharrezko dabelako horrelako aterabide bat izatea gure haur eta gaztetxoek, eta eskertu nahiko neuke programa honetan parte hartzen daben erakunde guztiek, aisialdi sareko erakundeak eta bar, egin daben alegina COVID protokoloak aratzeko, monitore guztiei formazioa eskaintzeko, eta baita ere bermatzea gurasoei eta ez dela ez erango arazorik egongo, berme guztiak izango ditugula, eta maskarilla, gainontzeko produktu guztiak aldundiok umeen eta erakunden eskura jarriko ditugula. Beraz, Arkaitz, zeurea dozu berbea. Oso ondo, eskerrik asko Lorea, eskerrik asko guztioi aurkezpen honetara etortzeagatik. Muchas gracias, Ana, por tu hospitalidad, tal y como ha declarado Lorea. Y, bueno, nik lehenengo gauza azpimarra nahi nuke, naiz eta esan den, iruditzen zait, esan beharra dagoela beste behin ere, gure hiru instituzioen arteko elkarlanak baimentzen duela urtez urte, baita ere aurten, horrelako eskaintza bat egitea. No es sencillo el trabajo interinstitucional en muchos casos, pero tengo que decir que en el nuestro resulta sencillo de hacer y un placer por la disposición tanto de la Diputación Foral de Vizcaya como de la Diputación Foral de Álava para ofrecer, al fin y al cabo, un servicio que gana siendo conjunto y que oferta, por tanto, a nuestros niños y niñas y jóvenes una oferta mucho más amplia. Azpimarragarria da esaten nuen moduan, aurten urte berezia izan da, baita ere eskaini nahi izan dugula zerbitzu hau. COVID egoerak behartuta, hainbat neurri hartu behar izan ditugu, eta zentzu horretan aipatu nahiko nuke Gipuzkoan gure hiru instalakuntzetaz gain, hau da Hondarribia, Orio eta Zarauzko aterpetxetaz gain, beste hiru izango direla kasu hontan era kontzertatuan eskainiko ditugunak. Horietatik bi Nafarroan, Arantza, Mendigorria eta Irrizarriland, momentuz eta irekita daukagu oraindik plazoa besteren bat gehituko baliz. Para nosotros también es una novedad este año, teniendo en cuenta las medidas que hemos tenido que tomar, que vamos a ofertar, además de los 3 albergues forales de Hondarribi, Orio y Zarauz, por lo menos otras 3 instalaciones en régimen de concertación que no pertenecen a la Diputación Foral, pero cuyas plazas se van a integrar en la oferta total. Eskaintza Gipuzkoari dagokionez 684 plazetakoa da, 684 toki izango ditugu, esan bezala, hiru aterpetxe foraletan eta beste hiru instalakuntzetan momentuz. Las prescripciones en el caso de Guipúzcoa serán del día 13 al 20 de abril y se realizará para la adjudicación de las plazas un sorteo público el día 27 del mismo mes. Azpimarragarria da baita ere gure kasuan, eta mundu guztia jakin behar du, gure monitorek eta gure personalak formakuntza berezia jaso dutela pasadan urte honetan, eta beraz gurasoei eta teknikari guztiei adierazi behar diogula egunetik egun behar diren edo bete behar ditugu neurri horietan
nolabait aktualizazioa dugula. Pasaden urtean, ezin izan genituen ospatu, eta beraz, plan alternatibo bat egin genuen udaletxeekin, udaleku irekiak deitu zirena, eta aurten ere, naiz eta espero dugun Gipuzkoatik egoerak hobera egitea, eta gaur hemen aurkezten dugun eskaintza guzti hau egin ahal izatea, baita ere prest izango dugu, horrela izango ez baliz, aipaturiko beste plan hau. Y por mi parte, pues nada más, esperar que efectivamente la situación mejore y la presentación que hoy hacemos aquí se pueda hacer tal cual o mejor de lo que estamos preveyendo. En caso de que no sea así, exactamente igual que el año pasado, en Guipúzcoa tendremos nuestro plan B, que se trata de impulsar y reforzar la oferta que no es foral, pero sí de udalekuak abiertos en casos de municipios y otro tipo de asociaciones que ofertan este trabajo. Eta neregatik, besterik ez, nada más. Si hay alguna pregunta. Respecto a hace 2 años, 1.321 plazas hay este año. En la misma hoja del baremo, ¿cuántas plazas hay de menos respecto a hace 2 años? En Vizcaya había 1.300 y pico plazas y este año son las 822. También nosotros aproximadamente lo mismo. Hemos tenido que adaptarlos a la normativa, con lo cual nosotros nos quedamos también con 825 plazas. Sí. Nosotros hemos reducido en algo también, no sé decirte el dato exactamente, pero unas 100 y pico plazas menos. Sí, pero sí me gustaría recalcar que, así como han mencionado mis compañeras antes, que para la franja de edad, lo digo porque se me ha olvidado mencionarlo antes, para la franja de edad entre 14 y 16 ofertamos Gazteoporraldiak, que en este caso sí que va a tener las mismas plazas, son 347 para poder, para la gente en esa franja de edad, adolescentes, poder viajar por diferentes comunidades de España y tener también esta posibilidad. Para tranquilidad de los padres, ya sabemos que pagan con seguro, etcétera, seguro médico, y han contado todas las mascarillas, y etcétera, pero ¿se ha previsto una manera de número, por ejemplo, de profesionales, de médicos, de sanitarios que pueden asistir a los niños? Nosotros contamos con profesionales, de hecho en la isla de Zoza tenemos contratados médicos. Lo que sí les puedo garantizar es que todos los profesionales, todos los monitores están perfectamente cualificados y que tienen, cada actividad tiene su propia normativa COVID, con lo cual no nos atreveríamos a hacerlo de otra manera. Primero por la responsabilidad institucional de las 3 personas que estamos aquí y segundo porque es fundamental para nosotros respetar todos los protocolos de seguridad. Muy bien, pues muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Tiene más poderosos móviles que yo, pero no pasa nada. ¿Qué quieres que hagamos? No, sin más, como es que ahora no os podéis tocar ni nada, pues... Ya, no, es complicado sí, ahora, o sea, la pero foto es lo que es. Cuando queráis, ¿eh? O si sea, quieres, yo qué sé, es que no se me ocurre qué, pero tú dile. sí, nada, tranquila, ¿sabes? Vale, Sí, ya os podéis mover. es que no hay mucha, es que no hay mucha cosa que tú quieras. Una foto más casual, pero... Ya está. Si quieres nos sentamos ahí, yo qué sé, mucha cosa Pues más. igual estás por aquí, sí, así tenéis mejor tú.